principio, Dios creador, antes del tiempo Recibir una eras palabra donde yo pueda ver Dios que habla mi situación, ver Dios que habla mi carácter, ver Dios que habla mi vida en un sentido quizás de cambio o frente a mi circunstancia. Pero esta palabra es más una palabra para tocar el corazón nuestro frente a nuestra adoración a Dios. Así que hoy quiero primeramente orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Espíritu Santo, hoy yo te pido, Dios, una vez más, que seas tú y no yo. Señor, hoy quiero pedirte, Señor Dios, que uses este vaso frágil y que sea tu palabra, que sea tu voz directamente en nuestros corazones. Oro siempre, Señor, lo que tu palabra dice, que tu palabra sea como espada de doble filo, que atraviesa nuestros corazones, que discierne nuestros pensamientos más profundos, Señor. Amén y amén. Bueno, yo hoy en esta mañana quiero contarles que a lo largo de la palabra de Dios, creo que muchos sabemos que Dios se ha manifestado en la vida de muchas personas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ha manifestado de muchas formas. A esto lo llaman los teólogos teofanías, cuando Él se manifiesta directamente y tú puedes ver a Dios, o esas personas pudieron ver y sentir a Dios de una manera tangible, ¿sí? La palabra teofanía significa teo, en el griego teos, que es Dios, y fanía, fainein, que significa manifestar, aparecer. O sea, significa manifestación visible de Dios. En la Biblia, una teofanía, entonces es esa manifestación, como les acabo de decir, pero es a través de una visión, una voz, el fuego, una nube, viento, trueno, ángel u otra forma intangible. Algunos ejemplos bíblicos que vemos de teofanías en la Biblia fueron, ¿cuántos recuerdan Moisés en la zarza? Esa fue una teofanía. Otro momento que la Biblia, bueno, hay muchísimas, pero les estoy trayendo solamente unos 3 ejemplos. Cuando Dios estuvo en el monte Sinaí frente al pueblo de Israel con truenos. En Génesis 18 también vemos cómo Él se le aparece a Abraham y 3 veces lo llama Abraham, Abraham, o se le aparece en forma de 3 varones. Encontramos una teofanía también hermosa y es la de la Trinidad. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando estaba Jesús bautizándose, el Padre dice con una voz fuerte y poderosa: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tenemos la teofanía que el Espíritu Santo también desciende como paloma. Entonces esta teofanía es preciosa porque ahí está la Trinidad. Entonces vemos una presencia de Dios perceptible, tangible. Vemos que la manifestación entonces de Dios se ha dado a lo largo de la Biblia. De nuevo vemos a través de la voz, del fuego, del viento, del trueno, de ángeles, de visiones. Hoy yo quiero específicamente hablarles a ustedes de la manifestación de Dios a través de la voz de Dios. En toda la Biblia podemos ver cientos de versículos donde vemos la voz de Dios. Por ejemplo, en Génesis 3, 8 al 10, vemos a Adán y Eva. Dice en el verso 8: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces él dice: oí tu voz y tuve ¿qué?
miedo. Y luego vemos también en Génesis 22:11 cómo habla Abraham. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. También vemos cómo se le manifiesta a Moisés en Números 7:89, que dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. También vemos en Deuteronomio 4:10-12, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os aconteceréis y os pusiste al pie del monte, y os acercaréis, y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube, oscuridad, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Salmo 19:4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, a estos ejemplos vemos cómo la voz de Dios se le manifestó a Abraham, a Moisés, a Adán, a Eva, a todo el pueblo de Israel y a muchas personas más. Y esto es lo que los teólogos llaman teofanía. La voz de Dios nos revela su carácter y nos transforma nuestro entendimiento más allá del simple conocimiento intelectual. Cuando estos personajes han tenido un encuentro de primera mano con Dios en este tipo de manifestaciones, la palabra nos cuenta cómo sus vidas han sido transformadas, sus vidas han sido impactadas. A través de esa experiencia personal que ellos tuvieron de primera mano con Dios, nosotros experimentamos, incluso al leer la palabra, podemos experimentar esa naturaleza de Dios y podemos experimentar la grandeza de Dios. Cuando a nosotros nos hablan de los atributos de Dios, recuerden cuáles son: omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todo lado, ¿cierto? Él es todopoderoso y Él todo lo sabe. Y cuando nosotros sabemos y nos han hablado de esos atributos, nos impresionamos, pero cuando nosotros los experimentamos en nuestra vida, eso nos lleva a vivir de una manera diferente. Cuando tú experimentas la voz de Dios, tu relación con Él se vuelve diferente, se vuelve vibrante. Es una experiencia personal, no es una comprensión intelectual. Y yo hoy te hago una pregunta: ¿has experimentado a Dios de una manera personal? ¿O tratas tú de comprenderlo de una manera intelectual? Si tú estás tratando de creer en Dios de una manera intelectual, estás muy lejos de conocerlo, porque Dios se necesita conocer a través de la fe. Él es sobrenatural, Él es incomprensible, inentendible, infinitamente. Su conocimiento y su grandeza es tan alta que tu mente y nuestra mente y mi mente son tan pequeñas para poder entender la grandeza y la majestuosidad de Dios. Y uno de los primeros pasos para reconocer la voz de Dios es comprender su corazón. Al conocer al Dios de la cruz, nosotros nos equipamos mejor para
conocer el verdadero espíritu de Él cuando Él nos habla. Este entendimiento lo tenemos a través de la oración y a través de las escrituras. No puedes entenderlo de otra manera si no te expones a orar, si no te expones a hablar con Él, si no te expones a la grandeza de las escrituras, que es lo que es la voz de Dios puesta en su palabra. Y si tú no te expones a eso, no estás permitiendo conocer al Dios de una manera personal. Estás tratándolo de conocer de una manera intelectual. El corazón de Dios que descubrimos en la oración es el mismo corazón que encontraremos en la Biblia. Las escrituras son hoy, porque en el Antiguo Testamento Él se manifestaba con voz, con nubes, con fuego. Se le parecía a las personas como las teofanías que nos dicen los teólogos. Pero hoy, no sé si ustedes se acuerdan de ese meme que anda por Facebook, por todos lados. Señor, háblame. Y aparece una Biblia saliendo de la nube. Lee la palabra. Tienes que experimentar a Dios cuando escuchas la palabra. Así que la Biblia es hoy la vía principal a través de la cual Dios se revela a sí mismo, donde escuchamos a los profetas, donde escuchamos a los que lo vivieron a Él y podemos oír su voz. Así que la Biblia es central porque es donde Dios se da a conocer claramente. Por ejemplo, en Juan 10:3 dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. En el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de mi redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y Apocalipsis 3:20, me encanta que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo oigo su voz? ¿Cómo escucho su voz? En este momento de tu vida estás oyendo la palabra, estás escuchando su voz. ¿Quieres oír la voz de Dios? La Biblia nos habla de que hay muchos tipos de voz de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia, donde Él nos provee guía interior y corrección. Otra manera en que su voz nos habla es a través de la palabra, ya lo habíamos visto. Él se revela y se da a conocer a través de la palabra. Por el Espíritu Santo, esa es otra voz de Dios, el Espíritu Santo, a través de la profecía o a través del discernimiento. Otra voz durante la historia de la palabra ha sido los sueños y las visiones. Por ejemplo, cuando Él llamó a Samuel, 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 y luego le dio un mensaje. Otra manera en la que Dios habla, otro tipo de voz, es a través de las personas, donde Él nos da confrontación o exhortación y sabiduría. Otra hermosa
voz, otro tipo de voz donde Él nos habla es a través de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en Génesis 1, cuando Él creó los cielos y la tierra, su creación es un testimonio universal de su voz. Otra manera en la que Dios, otro tipo de voz, es la voz de trueno de Dios. Es la voz en la tormenta. Por ejemplo, cuando Él se presentó al pueblo en el monte Horeb. La voz de Dios en el silbido suave y apacible que la Biblia nos habla, donde se le manifestó a Elías. Y ese silencio también, a muchas veces de Dios, es su voz diciéndote, busca mi voz. Así que cuando tú estés en el juicio y quizás aquellos que nunca creyeron en Él, quizás le podrán decir a Dios, nunca oí hablar de ti. Pero el poderoso grande Rey de Reyes le responderá, mi voz estuvo en tu conciencia, mi voz estuvo en mi palabra, mi voz estuvo con mi Espíritu Santo que lo dejé en la tierra, mi voz estuvo en sueños y visiones, mi voz estuvo cuando una persona se te acercó y te habló de mí. Tu primo, tu madre, tu tío, tu amigo. Allí estuvo mi voz. Mi voz estuvo en la creación. Mi voz estuvo en un trueno. Mi voz estuvo en una brisa suave y apacible. Y mi voz estuvo aún en el silencio. Así que hoy me quiero detener a hablar de la voz de Dios, de todos estos tipos, la voz de Dios de trueno, la voz de Dios de trueno. El Salmo 29, 3 al 9 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las aguas, las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Qué belleza de salmo, qué lindo. Este salmo se le llama el Salmo de los 7 truenos, porque la voz de Dios aparece 7 veces y se refiere al trueno y a la tormenta. El Salmo 29 es considerado como un paralelo de Éxodo 15. Cuando Dios hizo el milagro de abrir el Mar Rojo para que el pueblo pasara, ¿cierto? Y el pueblo pasó, y una vez el pueblo pasó, las aguas se cerraron y el ejército de Dios fue derribado. Y se hundió los carros del faraón. Luego el pueblo canta y celebra en Éxodo 15, y hay un cántico allí también. Y es un canto de victoria, porque tiene una terminología de tormenta y viento, porque eso fue lo que
pasó en ese momento en que se abrieron las aguas. Y también vemos en el Antiguo Testamento cuando Moisés va a tratar de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y una de las plagas en las que hubo granizo, dice Éxodo 9:23, dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y más adelante en el verso 28 el faraón le dice a Moisés, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Entonces vemos aquí cómo aún el faraón reconoce que los truenos son de Dios. Supuestamente un Dios, porque el faraón se creía el Dios. Pero ese Dios de los egipcios reconoce los truenos y el poderío de nuestro Dios. Salmo 18:3 dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Lindo, ¿no? Jehová es el Dios de la tormenta. Dios actúa con poder y gloria, y la gloria le pertenece solo a Él. Ningún sonido es tan tremendo como el sonido del trueno. Es el más adecuado para representar la majestuosidad de Dios. En 1 Samuel 7:10 la palabra nos dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Vemos a un Dios que pelea por su pueblo con voz de trueno. Y vemos en Job también, en la respuesta que Dios le da a Job después de todo lo que pasa y todo lo que le pasó. En Job 49 dice, Job, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Dios mismo se atribuye este tipo de voz. Él mismo atribuye a que su voz muchas veces es la voz del trueno. Isaías 30 al 32 dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Todos estos versículos nos hablan de cómo Dios se manifiesta a través de la voz de trueno. Sus rayos iluminan el mundo, literalmente el mundo entero. Ese fluido eléctrico del trueno se difunde por toda la naturaleza. Y en todas partes podemos ver esa gran obra de arte, porque es una obra de arte exhibida delante de los hombres. A sus truenos y relámpagos no se les ha asignado ningún límite. Y cuando su voz suena, cuando el relámpago sale, ¿quién le pone un límite? ¿Y quién puede detener un relámpago y un trueno? Es irresistible. Así es Dios. Así que no hay un sonido en la naturaleza más descriptivo o más apropiado a la majestad de Dios, a la grandeza, al poder, que el del trueno. Pensemos por un momento en estos sonidos. Es más, no pensemos, escuchémoslos.
Pudimos distinguir los diferentes sonidos, ¿cierto? Oímos una brisa, oímos la lluvia, oímos el granizo, oímos el viento, el bramido de un toro, el rugido de un león, pero escuchamos la diferencia del trueno. Suena algo poderoso, suena algo soberano, suena al omnipotente, al omnipresente Dios. Salmo 77, 16 al 18 dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Una tormenta eléctrica es sublime en cualquier lugar, en paisajes de montañas o en llanuras, en la tierra o en el océano. Donde tú veas un trueno, donde tú veas un relámpago, tú puedes contemplar lo hermosa que es la naturaleza, pero la diferencia entre nosotros y el que contempla la naturaleza es que nosotros contemplamos al que gobierna la naturaleza. Así es. Un relámpago puede iluminar el paisaje de una manera en la que o contemplas o tienes ese temor y ese temblor delante de su presencia. En cada una de las maneras en que Dios se dirige a los hombres, sea con voz de trueno o sea con un silbido suave y apacible, hay lecciones de gran valor. Estas lecciones son transmitidas como si fueran su propia voz y hablan del carácter de Dios. Yo puedo imaginar cómo el salmista, cuando estaba haciendo este Salmo 29, yo me imagino que él estaba frente de pronto al mar, porque lo primero que dice es que su voz truena sobre las aguas. Entonces yo me imagino el salmista sentado quizás frente al mar y justo un trueno cae y él contempla al Creador. Cuando el trueno resuena en el mundo natural de la tierra, esto es un eco del trueno de Yahweh en los cielos y una réplica del trueno de Yahweh, de Jehová, en el principio. Una tormenta puede derribar árboles, puede hacer que la tierra tiemble. Cuando estudiaba también este salmo, veía cómo este salmo fue dirigido y fue dirigido especialmente a los israelitas, pero también a los cananeos. Los israelitas habían conquistado la tierra de Canaán y los cananeos se inclinaban a adorar deidades que tienen características del ser humano. Y este salmo pretende mostrar cómo cualquier deidad que ellos adoraban está subordinada y son
metafísicamente diferentes de Jehová, quien no tiene principio, no tiene fin, y quien está por encima de toda la creación y de todos los dioses. Amén. En el Antiguo Testamento vemos cómo los israelitas o varias naciones que eran vecinas de los israelitas adoraban a Baal. Ese era el Dios que ellos adoraban. Y ellos lo asociaban a Baal con el relámpago. Los cananeos solían adorar los elementos de la naturaleza y atribuían los truenos a Baal, su Dios. Pero el salmista en este poema, Salmo 29, él rechaza toda posibilidad de cualquier poder real a Baal que ellos le habían dado sobre el clima o sobre cualquier batalla. Él lo que hace es adaptar el lenguaje de la tormenta y lo integra con la descripción de que Dios es más grande, de que Dios gobierna sobre todo Dios. Así que el salmista quiere decir aquí que no hay Dios que tenga el poder sobre la naturaleza como Dios lo tiene. También se decía que Baal habitaba entre las montañas, pero aquí vemos cómo el salmista muestra cómo Jehová es más poderoso porque Él no tiene habitación. Él está sobre todo. Él gobierna todo. ¿Cuántos recordamos la historia de Elías cuando reta a los 400 profetas de Baal y les dice, bueno, vengan y miremos a ver quién es el Dios real, el Dios que haga descender fuego del cielo? Ese es el verdadero Dios. Y los profetas, los 400 profetas, oraron todo un día a su Dios. Se cortaban los brazos, hacían sacrificios, cantaban, se desesperaron. Su Dios nunca hizo descender fuego del cielo. Pero cuando Elías hace levantar un altar de piedras, lo hace llenar de agua para que después no dijeran que ya era un truco de él. Él ora a Dios y desciende fuego del cielo. Y es aquí donde Dios nos muestra su gloria. Estas historias y muchas más durante la Biblia nos dejan ver cómo los dioses creados por los hombres no tienen el poder que Dios tiene. Y mi pregunta hoy es, quizás tú no adoras a un Baal, pero de pronto hay un Dios en el que tienes fe. El Dios de hoy quizás no es una deidad antigua. Quizá eres tú mismo, tu Dios. Quizás es el dinero. ¿En qué crees? ¿Qué estás adorando que es así de pequeño? Y no estás viendo al Dios que gobierna todo. Este salmo nos deja ver cómo Dios está por encima de las aguas. El trueno y el relámpago que genera Yahweh refuerzan la convicción de que Jehová afirmó su soberanía sobre las aguas en el principio. Este salmo empieza: Jehová, la voz de Dios, está sobre las aguas.
y muestra no solamente la fuerza, sino la victoria de Dios como un Dios guerrero. Porque es que está haciendo alusión a lo que pasó en el Mar Rojo cuando se abrió y cuando Dios lo cerró y los carros del faraón se hundieron. El Señor peleó por su pueblo. ¿Puedes ver a Dios como guerrero en tus batallas? ¿Puedes ver a Dios con esa voz de trueno en tus batallas? Cuando te sientes que te estás ahogando en tus circunstancias o que la tormenta es tan grande, ¿ves a Dios con voz de trueno? Voz de trueno sobre tus batallas. ¿O ves tus batallas y al Dios del trueno? Él es el Dios de la voz del trueno. También este salmo nos muestra cómo Dios se manifiesta aún con su voz en medio de las montañas. El salmista habla de dos símbolos de poder y fuerza en este salmo, que son los cedros y la región montañosa, como lo son el Líbano y el Sirón. Él ilustró en su poesía la debilidad de esos grandes símbolos de fuerza en relación con la fuerza del Señor. El salmista muestra cómo los famosos cedros del Líbano se quiebran fácilmente ante la voz del Señor. Las inmóviles montañas del Líbano se estremecen como terneros asustados al oír una voz. Así que la voz de Dios quebranta y destruye los cedros, dice el Salmo. Y es interesante ver cómo ese lenguaje destructivo del trueno sobre las montañas que tocan los cedros del Líbano, esto simboliza cómo la voz de Dios quiebra el orgullo humano y las más altas montañas de nuestro ego. Porque la montaña representa estabilidad, grandeza. Y cuando el Salmo dice que la voz de trueno hace quebrantar los cedros, esto tipifica como la voz de Dios quebranta ese orgullo que nos hace sentir, o esa estabilidad que nos hace sentir de alguna manera orgullosos y grandes. Pero su voz quebranta esa estabilidad para llevarnos a un estado de humillación delante de Él, de rendición. Y yo hoy te pregunto, ¿cuál es tu montaña de estabilidad? ¿A qué le crees que nadie va a poder derribar? ¿O eres tú mismo esa montaña que crees estar estable y firme? Dios con voz de trueno te dice a través de los truenos de la naturaleza cómo Él está por encima de cualquier obra de la naturaleza. Su voz quebranta los montes. Su voz quebranta los desiertos, derrama llamas de fuego, desgaja las encinas y desnuda los bosques. La voz de Dios en las aguas, la voz de Dios en los montes, la voz de Dios en la tormenta,
la voz de Dios, la voz de trueno. Éxodo 19 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios se manifiesta a su pueblo de esta manera. Habló de esa forma y el pueblo tembló, el pueblo respetó, el pueblo se inclinó, el pueblo se humilló delante de Dios. Y aquí podemos decir que quizás lo hizo solo con Moisés. No, se dirigió a todo su pueblo. Y dice el versículo: para que también te crean que yo te he hablado a ti, lo haré con ellos. Isaías 2:12 al 14 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los montes, sobre todos los collados. Así que todo lo que hoy Dios nos ha hablado a través de su voz, a través de esa voz de trueno, todos estos mensajes están dirigidos a nosotros, particularmente para reconocer su poder, para reconocer su majestad, para reconocer su grandeza, para reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestra necesidad de dependencia total en Él. Este mensaje de hoy nos está llevando a darle importancia, a estar rendidos frente a un Dios tan poderoso, a oír su voz como la voz de trueno. Siempre nos han mostrado un Dios amoroso, lindo, pero lo has experimentado con la voz de trueno sobre tu vida. Lo has experimentado como ese Dios grande y majestuoso que va a derrotar los carros del faraón en tu vida. Yo hoy te pregunto: ¿sientes temor cuando escuchas un trueno? La palabra de Dios dice que los animales, la tierra, todos tiemblan ante su voz. ¿Tú temes a su voz? Hoy Dios nos está recordando cuán vulnerables somos. Hoy Dios nos está llevando a humillarnos como aquel lobo que agacha su cabeza ante el alfa de su manada, porque reconoce quién es el alfa. Y hoy yo te pregunto: ¿tiemblas ante su presencia?
agachas tu cabeza para someter tu vida y tu voluntad y la rindes a ese Dios grande. Cuando Jesús estuvo en la cruz, y Él entregó su espíritu, dice la palabra que la tierra tembló. Dice la palabra que las rocas se partieron en dos, que el velo del templo se rasgó, que muchos muertos resucitaron. Y los soldados romanos que estaban junto a Jesús se atemorizaron por ver todo lo que pasó, terremotos, truenos, todo lo que había pasado, y dijeron: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Dale gloria a Él. Ponte de pie. Vamos a cantarle esta canción al Señor. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación.